Toc, toc, toc. Ya estamos aquí con un nuevo video. Vamos a ver. Que se recibió de la Secretaría de Gobernación oficio por el que se comunica que el presidente de la República aceptó la renuncia del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa como ministro. Tiene la palabra el senador Germán Martínez Casares del Grupo Parlamentario de Morena. Efectivamente, estamos ante un hecho constitucional delicado, complejo, y tenemos un dato objetivo, cierto, que nos debe guiar. El dato objetivo y cierto es que hay una renuncia, y esa renuncia contiene un silencio. El silencio en materia jurídica produce consecuencias jurídicas, valga la redundancia. Aquí hay un silencio constitucional. Aquí hay un silencio, por lo tanto, político, de uno de los altos cargos de la nación que establece la Constitución General de la República. Ante ese silencio de la renuncia del ministro dimitente, nosotros, como órgano que califica esa renuncia, tenemos lo que los juristas conocerían como la facultad o la atribución de una libre apreciación política de ese silencio. Somos un órgano político, nos rige la Constitución política, pues tenemos la libre apreciación política de colmar ese silencio con palabras. A eso he venido yo a esta tribuna. Por supuesto que niego lo que aquí se afirmó de que hay un ciclo, de que se abre un ciclo de impunidad. Lo niego categóricamente. No hay renuncia apalabrada. Y vengo aquí a poner palabras para que haya una renuncia empalabrada. ¿Cuál es la palabra de la 4T ante esa renuncia? Eso es lo que vengo a decir yo aquí. ¿Cuál es la palabra? Porque la valoramos ese silencio políticamente. La palabra es que aquí hay sospechas de desequilibrio entre los poderes. Eso se decía del gran ministro José Ramón Cosío, que decían que iba a ser empleado de Fox. Eso se decía del gran ministro Arturo Saldívar, que decían que iba a ser empleado de Calderón. Ese argumento de adivinar el futuro y adivinar cómo van a votar en las sentencias ya se niega con los dos ministros que ustedes aprobaron. No estaba yo en ese momento. Yasmín Esquivel vota en contra de la pretensión presidencial de darle capacidad de bloqueo a las cuentas bancarias de la UIF indiscriminadamente, y le carga el proceso a la UIF para que fundamente y motive. Y se votó en la sala, por cierto, en la que participa el ministro dimitente, en una contradicción de tesis 78-2019. El ministro González Alcántara Carrancá vota a favor de la ley de remuneraciones, en contra de la pretensión del presidente. Ya tenemos datos de autonomía y de imparcialidad de los dos ministros que se aducen son López Obradoristas. Ahora se sospecha que los nuevos, faltan dos en este sexenio, también van a ser López Obradoristas. Se niegan por los propios hechos. Lo que la 4T sí quiere decir con palabras y llenar ese silencio es que nosotros sí le dijimos a los ciudadanos, sí lo hemos dicho, que queremos divorciar la política de los negocios que se hacen en los tribunales.
Sí queremos divorciar la política de los abogados influyentes que nombran magistrados, que les cambian la adscripción, que quitan los turnos, que compran ausencias, que le dan un plazo en el Tribunal Electoral a unos. El presidente está desmontando la herencia de Enrique Peña Nieto. Nosotros no haríamos mal en desmontar y revisar la herencia que nos dejó Emilio Gamboa. Yo sí creo que no hay argumento para una defensa frente a una renuncia silenciosa. Si se renuncia, se tiene que decir por qué y asumir las consecuencias. Pero si no, este órgano no puede estar atrapado en la parálisis para sustituir al ministro en el silencio del ministro dimitente, por favor. No vamos a estar a expensas del silencio del ministro dimitente, esperar para sustituirlo. Nosotros sí queremos absolutamente divorciar los negocios en los tribunales de la política, como queremos separar los tres poderes. Y por supuesto que no es contrapeso, no hay equilibrio. Esa teoría ya es muy vieja. Es un tribunal constitucional, y un tribunal constitucional como el que estamos construyendo en México con sus resoluciones, está por encima de los tres poderes, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Los límites que tiene el Tribunal Constitucional son los límites de las garantías constitucionales o de los derechos humanos o de la dignidad de la persona que resuelven cada conflicto. El Tribunal Constitucional, en cualquier lado, desde Kelsen, está por encima de los tres poderes de la Unión. Yo también quiero dejar a la mesa directiva una solicitud como la que se dejó anteriormente. Aquí está completa la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra el Estado mexicano, que ordena investigar a los altos mandos de esa tragedia de Atenco. Aquí dice esa sentencia que hay altos mandos involucrados: el gobernador del Estado de México, el secretario de Seguridad entonces y algunos otros altos mandos. Y aquí está en la página 26, dice claramente, y en la página 124 ordena que se investiguen. Y se le va a pedir al presidente que nos dé unas palabras sobre ese silencio. Yo le dejo aquí a la mesa directiva esta sentencia para que se le turne a la Fiscalía General de la República. Si hay con qué llenar esos silencios. No hay renuncia apalabrada. Muchas gracias. Presidenta, le informo que se emitieron un total de 111 votos a favor, 3 votos en contra, 5 votos en abstención, de un total de 119 senadoras y senadores presentes. Gracias, señora secretaria. El Senado de la República, en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 76, fracción octava, 89, fracción 18 y 98, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la renuncia del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En virtud de que el Senado ha aprobado la renuncia del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa, queda vacante un cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, comuníquese al titular del Ejecutivo Federal,
al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa para los efectos legales correspondientes. Toc, 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 se acaba el video. Ya vimos cómo fue aceptada la renuncia de Eduardo Medina Mora. Ahora ya le podemos llamar exministro. Eso fue todo y nos vemos en el próximo video.